siempre destaco Reino porque también somos la embajada para Aruba y los otros países del Reino en los Caribe. ¿Y qué tan importantes son las islas del Caribe holandés? Y usted tiene mucho que hacer como embajada, claro, por nuestra presencia en esta región. Claro, es que de hecho Colombia y el Reino somos vecinos gracias a los países como Aruba y Curazao, ¿no? Y las islas o los países también tienen negocios, muchos negocios con Colombia, y el turismo es un negocio, digamos, muy importante para Aruba y también desde Colombia. Además, como sabemos, Aruba se está enfocando más a América Latina y un poquito menos a Estados Unidos para diversificar su turismo, y por eso Colombia es muy importante como proveedor de turistas a Aruba, y está creciendo mucho el número de turistas desde Colombia a Aruba, 65.000 ya este año. Una llamada de ustedes cuando un país, por ejemplo, de Aruba, Curazao, Bonaire, San Martín, necesita una ayuda de estos lados, una llamada de ustedes es una llamada diplomática que abre muchas puertas. Sí, claro. Por ejemplo, en este momento estamos viendo, pero esto es para Curazao, en un convenio de aviación. Y entonces la embajada habla con las autoridades, los institutos en Colombia, para ahí... Dar la seriedad. ¿Perdón? Dar la seriedad. Dar la seriedad. Sí, para presentar la seriedad, para ver qué podemos hacer nosotros para que se resulta en lo que queremos, ¿no? En conjunto. ¿Satisfecho, sí, con todo lo que está pasando hasta ahora? Sí, aquí es súper linda, es una fiesta, ¿no? El ANATO, y también este stand aquí del Aruba Turismo Aruba Tourism Authority, este año ya es más grande que el año pasado. Nosotros siempre trabajamos mucho de la mano, tanto con el gobierno de Aruba como con el Autoridad de Turismo de Aruba. Y bueno, sí, siempre creciendo acá, y entonces creo que como el número de turistas también de América Latina, acá está también creciendo el interés del público. Muchas gracias, señor. Ok, con gusto. La representante de embajada holandés aquí en Colombia, papeando con nos, y así nos tiene un vista completo de un rol. También da un llamado diplomático, abre hobby porta, es un llamado de peso. ¿Sería posible agregar algo? Seguro. Porque en el tema del turismo también Colombia quiere colaborar con Aruba, porque ellos en La Guajira quieren desarrollar el turismo. Entonces quieren aprender de tanto Aruba como Curazao cómo se desarrolla eso, y también cómo se desarrolla el turismo responsable, lo que también es muy importante para Aruba, ¿no? Ese turismo responsable y la educación, las informaciones que ustedes dan tanto a los turistas como a la población de Aruba. Guajira es una ciudad muy virgen y con mucho potencial. La Guajira es una provincia en Colombia y tiene mucho potencial, pero también tiene sus desafíos en cuanto a la sostenibilidad. Sí. Y ustedes saben mucho de eso. Entonces ahí se puede compartir el conocimiento, las experiencias, y también así trabajar de la mano, ojalá en muchos más temas.